Quiero comenzar con una fábula o un cuento, se puede decir así. Ese cuento o esa fábula muestra a una cantidad de personas que van todos hacia un mismo lugar. Pero la gran diferencia de ese éxodo, si se puede decir, es que todas esas personas llevaban una cruz a cuestas, cada uno. Una cruz larga que arrastraba y que muchas veces la cruz parecía fácil, pero otras veces parecía bastante difícil por los terrenos en los que las personas transitaban. A veces podían transitar por terrenos tranquilos o por buenos pastos, o a veces podían transitar lamentablemente por terrenos llenos de piedras o terrenos irregulares. Y la cruz en esos momentos también se hacía más difícil. Pero había una persona en particular que quiso dárselas un poquito más de vivo, no lo sé, o quizás no entendía. Y esa persona comenzó a hablar con Dios y le dijo: Señor, esta cruz que llevo es bastante pesada, ¿sabes? Me gustaría cortarla un poquito, y si yo la corto un poquito, pues se me hace más fácil de llevar, más ligera. Y como pues no escuchó una voz directamente, pues pensó que Dios le estaba dejando a su... Ok, bueno, Señor. Y empezó esa persona a cortar la cruz. No me pregunta dónde consiguió el serrucho, simplemente empezó a cortar. Y cuando la cortó un poquito dijo: oh, ahora sí está más liviana. Muy bien. Y siguió caminando un trecho. Se consiguió con una parte difícil y dijo: oh, Señor, la cruz se me volvió a hacer pesada. ¿Sabes? Me gustaría otra vez volver a cortarla, porque es más fácil el caminar así. Y la cortó de tal manera que le llegó un poquito más arriba de los pies y dijo: oh, mira, qué bueno. Y las otras personas, se preguntará usted, bueno, las otras personas seguían con su cruz que les arrastraba y seguían con esa cruz a veces con mucho esfuerzo. Esta persona dijo otra vez: ¿sabes, Señor? Creo que la cruz está todavía un poco fuerte, un poco pesada, la voy a cortar. Pero no solamente lo de abajo, sino le cortó lo de los lados y arriba, y le quedó una cruz como un bolsito. Y, oh, ahora sí está bien, excelente la cruz. Bueno, entonces él siguió caminando, avanzando mucho más rápido que los demás. Pero cuando llegó al sitio donde todos tenían que llegar, como una especie de abismo, póngase esto, y luego estaba otra parte allá donde no había escaleras para cruzar, no había puentes, y él dijo: ¿y ahora cómo hago? Entonces llegó uno que con mucho esfuerzo había transitado, había subido esa parte, y cuando llegó con la cruz pesada, entonces vio el lugar, vio la diferencia, agarró su cruz, la colocó, y esa cruz alcanzó para que se formara con esa cruz un puente, y a través de esa cruz esa persona cruzó hacia el otro lado. Pero con el personaje de nuestra historia, ¿qué cree usted que pasó? Había cortado la cruz demasiado, y de tal manera que la cruz pues no le alcanzó para poder pasar. Él no le pudo pedir prestado a otra persona la cruz propia, porque él tenía que cargar su propia cruz. Sin embargo, lamentablemente, por haber cortado su cruz, no pudo pasar adelante. Y hoy quiero hablar acerca, no tenemos en la pantalla allí, porque creo que lo tengo en el teléfono, el PowerPoint, y si tiene un cable alguien allí lo puede pasar, bueno, mucho más rápido. Pero el título de hoy es El peso de la cruz de Cristo, y me gustaría que ustedes sí puedan anotarlo, y vamos a utilizar la Biblia. Saque su Biblia, por favor. Hoy no tenemos entonces ese apoyo allí, pero saque su Biblia. El peso de la cruz de Cristo. Pero lo primero que quiero decirles en relación a eso es que la cruz de Cristo es ligera para los que le aman. Pueden notar eso, pero no solamente anótelo, sino dígale al que está a su lado: la cruz de Cristo es ligera para los que le aman. La Biblia, en Mateo capítulo 11,
versículo 28 y versículo 29, dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Mateo 11, 28 y 29. Dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. El versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Diga conmigo, el Señor dice en su palabra: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en estos 3 versículos el Señor nos habla acerca de que su carga, su yugo, para nosotros puede decir: mira, la versión Reina y Valera dice eso, es fácil y es ligero. Pero según la fábula que yo conté, esa cruz no es tampoco tan fácil de llevar, pero sí se puede llevar. ¿Qué es lo que pide el Señor a cada uno de nosotros? La condición que el Señor pide es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él y que confiemos en que Él pueda resolver cada necesidad que nosotros tengamos. Él promete un escape, Él promete un alivio del temor, de la ansiedad y de la incertidumbre. Vamos a tener dificultades siempre, porque estamos en un mundo que lamentablemente el pecado está y el mundo está contra los hijos de Dios. Sin embargo, a pesar de que pueda venir y lo que hay en nosotros, temor, ansiedad o incertidumbre, el Señor da su palabra y esta promesa hermosa cuando dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Está conmigo? Amén. Es en Jesús que nosotros podemos hallar descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque Él promete paz y tranquilidad en el corazón de cada uno de nosotros, los que le seguimos, y da como resultado descanso espiritual, aún en medio de la circunstancia más difícil. ¿Saben? Y me llama mucho la atención esta parte. ¿Qué es un yugo para usted? El yugo es algo como una forma es como de madera, no de hierro, pero sí de madera, y que se lo colocaban a los bueyes o a los animales en el cuello. Normalmente se hace para 2, no para uno solo, para que puedan entonces ir y arar la tierra. Yo no sé si usted alguna vez ha visto a través de los 2 bueyes. Hoy en día pues los tractores hacen el trabajo, pero antes era con 2 toros, 2 animales, y llevaban eso, pero le colocaban el yugo. El yugo de cierta forma tiene peso para que pueda soportar el envión o el arrastre de lo que está arando la tierra. Pero el Señor dice y habla precisamente acerca de esto: su yugo, las demandas de Jesús, las demandas del Señor, lo que el Señor establece en su palabra para cada uno de nosotros. Y las demandas de Jesús para sus hijos no son muy livianas, que digamos, pero son justas y son soportables para nosotros. Las demandas de Jesucristo en su palabra son para nosotros alcanzables y son logrables. ¿Por qué? Porque Él provee la fuerza espiritual para cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, para que nosotros podamos cumplir sus demandas y para que sus mandamientos no sean gravosos, ni nosotros podamos decir: los mandamientos de Dios son incumplibles. La ley, anteriormente, el hombre, si fallaba, aunque sea en un punto, una tilde de la ley, se hacía culpable de toda. Más ahora, en la gracia del Señor, en la gracia de Cristo Jesús, nosotros podemos entonces, a través de su fuerza, a través de su poder y a través de su Espíritu Santo, cumplir con la ley que Él establece. Amén, hermanos. Busqué lo que significa ahí en la Reina Valera, lo que significa fácil y ligera. Y mire esto, encontré lo siguiente: en ese texto, en su original, en ese texto, la palabra fácil significa bueno, significa bondadoso. Es decir, que el yugo del Señor es bueno. El yugo del Señor es bondadoso y es ajustado a nuestro cuello, por decirlo así, de modo que no provoque molestias o roces en nosotros mismos. Y la palabra ligera significa liviano, que no aplasta. Entonces, allí este texto dice: porque mi yugo es bueno y además es liviano y no te aplasta mi carga. Qué hermosa palabra. Para mí, qué hermosa palabra. ¿Por qué? Porque el yugo, les decía,
tenía un espacio para dos, no era para uno solo. Y la figura que nosotros, que yo veo allí, es que al lado de nosotros, al lado de su discípulo, está Jesús. Y Él lleva nuestra carga. No solamente es que nosotros llevamos esa carga solos, sino que Él lleva y lleva la mayor parte de la carga que nosotros tenemos. Por eso es que Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Esa es la cruz. Ese yugo, ese peso, es esa cruz. Y en Mateo capítulo 10, versículo 38, dice las siguientes palabras: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pero la pregunta es para usted y para mí, porque me la hice también: ¿qué significa llevar mi cruz? ¿Qué significa llevar mi cruz? Sí, la Biblia me dice cada uno tiene que llevar su cruz, pero ¿qué significa? Veo, hermanos, que significa, en primer lugar, aceptar las dificultades y los sufrimientos que nosotros tenemos como parte de nuestro caminar como hijos de Dios. En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero no desesperen. Hay una parte que dice: descuiden o no tengan temor, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Significa eso llevar la cruz. Mateo 10, versículo 38, ahí está. Y significa también seguir a Jesús, aun cuando implique renunciar a muchas cosas y hasta el sacrificio personal de nosotros. Seguir a Cristo Jesús es tener la disposición de negarnos a nosotros mismos y aceptar las consecuencias de seguir a Cristo, incluso en la muerte. Aun cuando vengan a perseguirte, aun cuando vengan a pasar situaciones que uno diga: no puedo con esto, en Cristo somos más que vencedores. Y es priorizar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es reconocer que la vida cristiana, hermanos, lo vuelvo a decir, no está exenta de dificultades, de pruebas. Sin embargo, entender que Dios jamás desampara a sus hijos. Y que a pesar de las circunstancias, estas circunstancias pueden ser, escuche esto, oportunidades para crecer en la fe y en la cercanía de Dios, para permanecer fieles a Él, a su palabra, incluso cuando la sociedad donde vivimos se desvíe de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, me lleva a preguntarme también lo siguiente: ¿qué implica llevar mi propia cruz? No solamente qué significa, sino qué implica en mí llevar mi propia cruz. Busca conmigo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y vuelvo a decirlo, implica el negarnos a nosotros mismos. Reconocer que nuestros propios deseos y planes muchas veces no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y poner todo en las manos de Él. Que se haga es su voluntad y accionar bajo su voluntad. No quedarnos entonces: oh Señor, yo pensé que era esto, ahora no lo es, entonces pues no sigo. No, sino seguir bajo la voluntad de Él. Implica renunciar a los deseos del mundo, al amor al mundo. Implica no apegarnos a los deseos que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque lo temporal, hermano, se va a acabar. Lo eterno es lo que va a permanecer. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante, 1 de Juan 2, 15 en adelante dice: y manda el apóstol Juan a esto: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice esto, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y tenemos que ver esto. Lo que está a nuestro alrededor va a pasar. Y los deseos de este mundo van a pasar. Pero los que vivimos o los que buscamos vivir haciendo o buscando, esforzándonos por hacer la voluntad de Dios, vamos a permanecer en Él. Llevar nuestra cruz implica dar muerte al yo egoísta, para que Cristo sea quien dirija nuestras vidas. Hermanos, la cruz simboliza muerte, pero también implica morir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Morir a nuestros deseos para que la voluntad de Dios sea la que comience a accionar en nuestras vidas. Y este versículo que voy a compartir con ustedes lo sabemos de memoria. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero es que nosotros cada día busquemos no solamente saber ese versículo, sino esforzarnos por vivir en esa palabra. Cristo es el que vive en mí. Cristo es el que debe entonces accionar en mi vida cada día. Y llevar mi cruz implica también ser discípulo de Cristo Jesús. Ser discípulo de Cristo. Lucas capítulo 14, versículo 27 hace un llamado fuerte, hermanos. Lucas 14, 27, y dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Estamos llevando nuestra cruz. Y es hermoso cuando nosotros podemos decir: el yugo del Señor es ligero, y su carga también. Es fácil. Sin embargo, la cruz de Cristo, y esta es la segunda cosa que quiero decirles, la cruz de Cristo tiene un gran peso de responsabilidad para con los hijos de Dios. Dígale que está al lado suyo eso, por favor. La cruz de Cristo tiene un gran peso de responsabilidad para con los hijos de Dios. Un gran peso de responsabilidad. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la cruz tiene un gran peso de responsabilidad? Permíteme recordar lo que se hizo y lo que el Señor ha dado por medio del sacrificio en la cruz. Y por medio del sacrificio en la cruz, tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. Tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. En Efesios 2, versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Usted y yo sin Cristo estábamos enemistados con Dios. Usted y yo sin Cristo estábamos separados de la gloria de Dios. Mas en Cristo Jesús, más en el sacrificio de Cristo en la cruz, se convirtió en ese puente para que toda esa barrera, toda esa enemistad fuera quitada, fuera saldada, y los que vengamos a Cristo Jesús entonces seamos reconciliados por medio de Jesús con el Padre. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 20. En Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, qué palabra tan preciosa es esta. Y qué palabra tan fortalecedora para nuestras vidas. Te lo voy a repetir si eso no lo tienes. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz ha sido hecha la paz para con Dios. Quien anda en la carne está en enemistad contra Dios. Mas quien busca vivir en el Espíritu, ese entonces es llenado con esa paz de Dios. Cuando buscamos cada día, ha sido hecha la paz para con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo como Jesús como Señor y Salvador. Mas también cuando buscamos en medio de todo vivir
como Él quiere, en su palabra, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, no es solamente que nos haya sido hecha la paz, sino que su paz nos llena, su paz nos fortalece. El Señor Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros en su palabra: mi paz les dejo, la paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da. Y ese es el mensaje también de fortaleza para nosotros. Pero también nos dice en ese texto que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz hemos sido comprados a precio de la sangre de Cristo en esa cruz. Usted y yo. Allí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi hermano, mi hermana, entendamos lo que recibimos por medio del sacrificio en la cruz. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido limpiados de todos nuestros pecados. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 12 dice el apóstol: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Y esto, hermanos, tiene que ser motivo de gozo para nosotros. ¿Lo es para usted? ¿Lo es para usted? Ahora, no es solo motivo de gozo y de esperanza, porque aunque sí lo es, no es solo eso, sino es motivo de responsabilidad para todo aquel que sea hijo e hija de Dios. Por eso es que digo, la cruz de Cristo tiene un peso de responsabilidad para cada uno de nosotros. No es solamente nosotros recibir, sino también dar. Da de gracia lo que de gracia han recibido. Hemos recibido perdón, hemos recibido amor, hemos recibido reconciliación, hemos recibido perdón de nuestros pecados, hemos recibido salvación. ¿Estamos dando nosotros? La responsabilidad nuestra es llevar también ese amor de Cristo a toda persona. La responsabilidad nuestra también es llevar, predicar de Cristo Jesús. Y no porque se nos ordene o porque una persona, sino porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Debemos predicar del sacrificio en la cruz. Allí está nuestra gran responsabilidad. Pero no solamente con palabras, mi hermano, mi hermana, sino con toda nuestra forma de vivir, con nuestra forma de accionar con los demás, sirviendo a los demás, sirviendo a las personas. ¿Por qué? Le voy a decir que en 2 de Pedro 3:11 da una respuesta del por qué. En 2 de Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben andar ustedes en santa y piadosa manera de vivir? Todo esto va a ser deshecho. Y hermanos y hermanas, de más está decir que lo que estamos viviendo no solamente nosotros, aquí en nuestra región, sino en el mundo entero, nos está advirtiendo, nos está gritando a voces: Cristo está pronto a venir por su iglesia. Cristo está cerca. Cristo viene en esta generación. Y por cuanto todo esto va a ser deshecho, ¿cómo no entonces tenemos que andar? No debemos entonces nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Debemos caminar entonces como Dios nos llama a caminar. Allí, pero en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. En la primera carta de Pedro 1:15 dice: como aquel que le llamó es santo, ustedes también santos en toda su manera de vivir. Sí. Y en el capítulo 2, versículo 12 dice: mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de ustedes como de malhechores, y escuche esto, glorifiquen a Dios en el día de la salvación al considerar vuestras buenas obras. Es por esto que no es solamente venir y congregarnos, y está bien, es el mandato del Señor, pero también el mandato del Señor es servir, es servir.
es darnos también, ayudar en la manera que podamos ayudar a la comunidad que nos rodea. Y estamos viviendo un tiempo oportuno para eso, en el sentido de que es ahora donde más la iglesia tenemos que abocarnos de una forma u otra. La Biblia en Hechos 2:47 dice: alababan a Dios, tenían favor para con el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Y es el tiempo para nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué nos dice precisamente allí en 1 Pedro 2:12 esto? Vuelvo a leerlo: mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. ¿Cuál es el día de la visitación para ellos? Yo pensaba, bueno, es el día cuando Cristo venga por la iglesia. No, es en el momento en que la gracia le llega a sus puertas a través de usted, a través de mí, a través de cualquier otra persona, y se les predique el evangelio de Cristo, y que las personas vean el testimonio de los hijos de Dios. Y escuche esto, pero no para que ellos alaben el testimonio de las personas, sino para que las personas adoren al Dios Todopoderoso, para que las personas tengan un alto concepto del Dios que nosotros adoramos, debido a la conducta que nosotros podamos reflejar, debido al accionar que nosotros podamos tener. Y por eso que Dios nos llama a que tenemos que hacer el bien, no para nuestra propia gloria, hermanos, sino para la gloria de Dios. Para que cuando entonces esa palabra de vida visite a esas personas, no haya tropiezo en sus corazones para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dios nos llama a ser servidores también, hermano, y el tiempo es ahora para ello. Amén, iglesia. Amén. Y en tercer lugar, quiero decirles que la cruz de Cristo nos da fortaleza para perseverar en medio de la circunstancia más difícil. Diga conmigo: la cruz de Cristo me da fortaleza para perseverar en medio de la circunstancia más difícil. Isaías capítulo 40 versículo 29 dice lo siguiente. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, vamos a decirlo, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos esperamos en Jehová acá? ¿Cuántos esperamos a Jehová aquí? Tenemos que perseverar. Y hermano y hermana, les voy a decir esto: en la cruz de Cristo observamos el más grande acto de amor por la humanidad, pero también vemos el más grande acto de perseverancia, y de perseverancia por amor. Allí mismo en Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 7, allí mismo en Isaías, en el capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado estaba él y afligido, y aún así no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe? El Señor Jesucristo tenía nada más y nada menos 12 legiones de ángeles dispuestos para que con una sola palabra de Él, ellos vinieran a destruir a todo aquel que estuviera contra Él. Y una legión podía estar compuesta de 2,000 a 6,000 soldados, y eran más de 12 legiones de ángeles. Y un solo ángel, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, destruyó a más de 145,000 soldados. Imagine usted lo que puede hacer 12 legiones de ángeles. Y con todo y eso, en su sacrificio, y con todo y eso, con aquellos que le atacaban, en el sufrimiento que Él tuvo, Él no abrió su boca. Él permaneció fiel en su propósito. Él perseveró en medio de la situación más dura. Y es un ejemplo también para cada uno de nosotros. Y lo hizo por amor. Él estuvo en esa cruz y Él llevó todos nuestros pecados, por amor a usted y a mí. Pero también, mi hermano, mi hermana, la cruz de Cristo es el símbolo de su victoria.
La cruz de Cristo es el símbolo de nuestra victoria en Cristo Jesús, de su poder y de nuestro impulso para perseverar hasta el final en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice: y a ustedes, es decir, a nosotros, que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos ha dado vida juntamente con Él. Dígale al que está al lado suyo: el Señor te ha dado vida en su sacrificio. Sí, Él perdonó todos nuestros pecados, dice allí Colosenses, y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de medio. ¿Y dónde la clavó? La clavó en la cruz. Y despojó a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Cristo está nuestra victoria. En Él usted y yo somos más que vencedores. Y a pesar de las circunstancias difíciles que podamos nosotros ver hoy en día, pues quizás Dios puede usarlas para que se cumpla su voluntad y se cumpla su propósito en nosotros. Y recuerde que la voluntad de Dios para sus hijos es buena, es agradable y es perfecta. Y allí en la cruz, permítame decirte esto, la cruz de Cristo nos demuestra que aún en la más grande adversidad que podamos estar pasando, puede ser esa adversidad el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestro bien, para nuestra salvación o para nuestra bendición. Si usted busca en Lucas capítulo 23, versículo 9 en adelante, en Lucas 23, versículo 9 en adelante, el Evangelio de Lucas, allí habla de la crucifixión de Cristo Jesús. Y habla de que, además de que la gente se burlaba de Jesús, los fariseos se burlaban de Jesús, también los que estaban colgados con Él. Había dos ladrones, malhechores, dice la versión Reina y Valera. Personas que eran lo más bajo, lo peor de todo. Y en el versículo 39 en adelante dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, es decir, lo insultaba, y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero hubo uno, el otro, dice, respondiendo el otro, lo reprendió, no a Jesús, reprendió al que estaba diciendo esas palabras, y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación que yo estoy? En la misma condenación que estás tú, ¿ni aún temes a Dios? Nosotros, escuche bien, a la verdad justamente estamos padeciendo esto, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y usted y yo hemos visto de ciertos puntos de vista este pasaje, pero este hombre, y permítanmelo analizarlo de esta manera, este hombre, no el que injuriaba, no el que insultaba a Jesús, sino aquel que reconoció que justamente estaba siendo condenado. Este hombre pudo haber escuchado antes de Jesús. Obviamente, los dos habían escuchado de Jesús, porque el que lo insultó dijo: si tú eres el Cristo, así conocía de él. Los dos lo conocían, pero este otro, en ese momento difícil, tuvo temor. Me pregunto yo, ¿pudo haber tenido temor antes? Mi respuesta es no. No pudo haber tenido temor, porque si antes hubiera tenido temor, entonces se hubiera arrepentido de sus pecados, se hubiera apartado de esa situación y quizás no hubiera estado en la cruz. Pero tuvo entonces que estar en la cruz para encontrarse cara a cara con Jesús y recibir de Jesucristo la salvación y la vida eterna. ¿Qué quiero decir con este punto para usted, hermano y mi hermana? Que a veces las circunstancias más difíciles tienen que ser necesarias para nuestras vidas, para que haya un punto de corte o un punto de inflexión en nosotros,
y podamos entonces venir realmente a Cristo Jesús. Podamos entonces ver la gloria de Dios, o podamos entonces en medio de la dificultad más dura, podamos ver lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y poder nosotros entregarle todo a Él, poder nosotros descansar plenamente en Cristo Jesús. Muchas veces es necesario que el Señor nos lleve hasta lo más bajo. Muchas veces es necesario que el Señor nos lleve hasta el punto más difícil, donde digamos, ya no sé de dónde puedo yo agarrarme, de esta roca o de esta roca. La única roca que me queda eres tú, Señor. Que aunque no te veo, mi fe es la única que puede tomarte. Mi corazón es lo único que puede entregarte, porque no tengo nada. ¿Y qué pide el Señor para nosotros, hermano? El Señor no pide, yo no quiero sacrificios. Yo quiero un corazón contrito y humillado. Yo quiero un corazón puro, que venga delante de mí y se humille, y que se deje moldear por mí, que se deje transformar por mí. Y ese es el mensaje para nosotros, hermanos. Aún en la circunstancia más dura, lo vuelvo a repetir, Dios la puede usar para que podamos acercarnos a Él, para que podamos venir a Él, para reconocer que Él es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Y aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, busquemos confiar en su voluntad y caminar en fe en medio de las circunstancias. Caminar en fe en medio de la oscuridad, o en medio de un camino que se encuentre lleno de caimanes. Y digo esto porque me recuerdo que hace un tiempo oraba por una situación, ya bastante años atrás, y al acostarme, permítanme, yo sé que este video pues se pasa, ¿no? Y al acostarme tuve un sueño que no fue muy fácil. ¿Cuál fue? Yo estaba en un camino, era de noche, andaba como en una bicicleta, y una bicicleta tenía un foquito así. De lado había agua, de lado había agua, todo estaba lleno. Solo ese camino estaba de borde a borde, pero estaba allí. Y yo iba en ese camino, pero de repente me detengo porque ese camino estaba plagado de lado y lado de caimanes negros. Y fue tan real que yo dije, Señor, hasta aquí llegué, ¿cómo yo voy a pasar entre estos animales? Dios mío, ¿y para dónde voy? Todo esto se está llenando, el único camino que viene es este. Y en ese sueño me tocó clamar a Dios. Señor, no puedo más. Lo único que puedo es confiar en ti. Y una voz en ese sueño me dijo, confía. Yo, como cerré la boca de los leones, yo cerré también la boca de esos caimanes. Y en ese sueño pude pasar entre esos animales y seguir adelante. Pero me tocó entender en ese tiempo que mi confianza, aun cuando ya no podía, tenía que estar puesta en el Señor. A veces, hermanos, venimos y hacemos lo que podemos y queremos, pero llega un momento en que no podemos más. Y lo único que nos toca es colocar nuestras manos en Él y caminar con fe en medio de las circunstancias más duras. Y caminando con fe le vamos a ver, le vamos a vivir y vamos a ver su gloria y su poder. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Hace parte de una oración. Voy a hablar parte de la oración de Habacuc. ¿Por qué? Porque la situación que ellos estaban viviendo era absolutamente desesperante. No había comida, no había esperanza. Estaban siendo sitiados ya. No había nada. Y él dice parte de estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, es decir, aunque no haya alimento, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales,
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas Él me hace andar. Y esa es la esperanza para nosotros, hermano. Y esa debe ser también la oración para cada uno de nosotros. No entendemos muchas veces lo que Dios permite, pues no. Sin embargo, solo sé que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para sus hijos, para los que le aman, para los que le buscan. Y sé que en medio de toda tribulación, Jesús, Él ya venció. En medio de la tribulación que estamos teniendo, Jesús ya venció. Y en Él, usted y yo somos más que vencedores, hermano. Denle una alabanza a Dios plenamente. Aún en medio de esta adversidad, hermanos, y de cosas de alarmas que nos están rodeando, que se fue el muro de aquí, que se fue el agua está por acá, que el agua nos está creciendo por aquí, que el agua está por aquí. Sigamos clamando al Señor y sigamos confiando en su palabra y clamemos a Él por misericordia. Volvámonos a Él de todo corazón y vengamos a la cruz de Cristo. Humillémonos delante del Señor y carguemos nuestra cruz, iglesia. Carguemos nuestra cruz. Sigamos adelante con Cristo en medio de toda adversidad. Y termino con esto. Dice la palabra en 2 de Crónicas 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Usted lo cree?